Bien, bienvenidos a mi canal. No. Después le hacen clic a la campanita para notificaciones. Como le dije a la Vale, ¿no me sigues en mi canal de YouTube? Bien. En un resumen del capítulo 1, antes de terminar, déjame por aquí esto, para que quede bien. Ay, ¿qué hice? Para todos. Bien. El capítulo 1, lo que hemos visto hasta ahora, del versículo 1, y acá está a mi mano izquierda, si lo pueden ver, es el panel de navegación. Este ya está listo, ¿cómo se llama? Este archivo. Está completo el capítulo 1, así que si lo quieren tener, va a quedar completo. Remitente, destinatario y saludo lo tenemos del 1 al 2, ¿cierto? La segunda sección que analizamos fue la oración de Pablo, dividida en gratitud y petición. Versículos 3 al 11, del 3 al 8 tenemos la gratitud, del 9 al 11 tenemos su petición. Luego analizamos la situación de Pablo, que es del 12 al 26, donde primero tuvimos el efecto de las prisiones de Pablo, ¿cierto? Que era primero que Cristo había sido mostrado, y segundo que Cristo era predicado, del versículo 12 al 18. Pasamos después a las convicciones de Pablo en sus prisiones, que son del 19 al 26, y tenemos 4 convicciones: la convicción de liberación, la convicción de María. la convicción del propósito de vida de Pablo y la convicción del resultado. Con respecto a eso les voy a mostrar, lo hice no con tanto detalle como hubiera querido, y de hecho tengo que arreglarlo porque me salió un poquito, después se la va a pasar a la James para que me lo arregle. Y acá tenemos la situación de Pablo en Filipenses, que esto es del 1, 12 al 26, donde tenemos los efectos de sus prisiones. Nuevamente no quedó tan bonito, pero para que me perdonen. Y en este efecto de sus prisiones tenemos que Cristo ha sido mostrado y Cristo ha sido predicado. Cristo ha sido mostrado ante los guardias de Roma, y Cristo ha sido predicado por motivos deshonestos y por motivos sinceros. Pero recordamos que Pablo decía que no importaba, se gozaba igual. Y luego tenemos vamos a correrlo para acá, la convicción de sus prisiones. Y tenía la convicción primero de ser liberado, y esto era por la oración de los hermanos y por la suministración, que era la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, tenía la convicción de exaltar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Tercero, tenía la convicción de cuál era el propósito de su vida. Para él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y número 4, ¿no spoiler eso? Número 4, tenía la convicción del resultado final, que era el progreso de la fe de los filipenses y el gozo de la fe, o gozo en la fe de los filipenses. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Gracias. Bien. Entonces hoy día vamos a ver del versículo 27 del capítulo 1, y es una gran sección hasta el capítulo 2, versículo 11. Está dividido o por lo menos yo lo dividí en 4 secciones. Primero, unidos por la lucha. Segundo, unidos por amor. Tercero, unidos en humildad. Y cuarto, el mayor ejemplo de humildad. Es como una sección aparte, pero al final es como continuación de lo mismo. Entonces vamos a ver primero la exhortación a la unidad. Lo tenemos, la exhortación en sí, el versículo 27, la primera parte, y la segunda mitad va específicamente a quién. Dice, versículo 27, solamente que os comportéis. Oye, soy la única que escucha aquí muy cortado. Sí, No, se escucha mal. Se escucha Felipe súper se mal. escucha muy cortado. cortado. Ya. Quizás si traten de silenciar entonces la de esa. Todos para que no pase eso. Ya no. Reinicia el router. Oye, no, y lo otro es que mejor todos silenciémonos porque cada micro ruido Puede se ser. potencia y hace que nos escuchéis bien. Ya. Voy. Entonces, con el dedito atento a la... ¿Cómo se llama? A las preguntas. Bien. Versículo 27. ¿Se escucha mejor ahí? Hagan con el dedito en su pantallita, si se escucha mejor. ¿Sí? Ya, gracias. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay dos palabras muy interesantes que quiero que analicemos. La primera es comportéis, ¿sí? Estoy corriendo un poquito la pantalla que... Ah, ya, tienes razón. Sí. ¿Sí? Ya, sí, quería aumentar este panel. Bien. Primero entonces vamos a ver dos palabras. La primera es la palabra comportar y la segunda es la palabra digno, ¿ya? Así que vamos a ir a nuestro programa por acá. Ahora, como les decía la otra vez, le crean la Biblia y no me crean a mí. El capítulo 1, no, Filipenses capítulo 1, estamos analizando el versículo 27, y acá está. La traducción más antigua de 1909 lo traduce en vez de como comportéis, que converséis, que es como al final lo mismo, como la forma de vivir, ¿ya? Pero la palabra es muy interesante, la palabra que utiliza, y la palabra es politeomai, ¿ya? Politeumai. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque la palabra politeomai deriva de otra palabra, que dice acá derivado de otra, la vamos a buscar, y la palabra de que está derivada es polites. Y si alguien tiene algún poquito de conocimiento de historia, recordará las ciudades griegas tenían un nombre. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban las ciudades-estado en Grecia? Polis. Muy bien, las polis. Por lo tanto, polites literalmente es aquel que vive en una polis. ¿Ok? Polites es aquel que vive en una polis. Aplicándose después a ciudadano. Y la palabra que nosotros estamos estudiando es comportéis, que es politeomai. Y quiere decir comportarse como ciudadano. ¿Ya? Esa es la primera palabra interesante. Y la segunda es digno, pero esa la vamos a ver acá en la hojita porque es la definición de la RAE. Y la palabra digno quiere decir apropiadamente, adecuadamente o como corresponde. ¿Ya? Nuevamente, el uso de la palabra digno es un poco más antiguo al de nosotros. Nosotros quizás no lo entendemos tanto. Sí entendemos mucho mejor cómo corresponde, apropiadamente, etc. A ver, si alguien se acuerda de la introducción en Hechos 16:12, perdón, vimos que la ciudad de Filipos era una ciudad que tenía un nombre especial. ¿Se acuerdan qué tipo de ciudad era? Que no todas las ciudades en Roma eran de este tipo de ciudades. Una colonia. Exacto, muy bien. Era una colonia romana. Ahora, el hecho de ser colonia romana significaba, número uno, que no pagaban impuestos, número dos, que era una gran ciudad y una ciudad importante, porque no todas las ciudades de Roma eran, o del imperio eran ciudades romanas. Muchas simplemente eran ciudades, pero no eran colonias. De la misma forma que no todos eran ciudadanos romanos, sino que eran simplemente parte del imperio. El ser ciudadano romano tenía privilegios, no pagabas impuestos, no te podían azotar en un juicio, que era algo, yo creo, muy importante, ¿cierto? Que no te azoten antes de ver si está correcto o incorrecto el por qué te están acusando. De la misma forma, el ser colonia era algo como importante, porque significaba que era una ciudad rica, una ciudad con hartos ingresos, significaba que había una gran población de ciudadanos romanos viviendo en ella, y esto significaba también que no estaban bajo directa protección y gobierno del emperador, y no de los reyes locales, como en este caso, o gobernadores, como Pilato, Herodes, etc. Sino que eran directamente gobernados por el imperio. Esto significaba, recordarás que cuando Filipos fue fundada, o fue conquistada por el Imperio Romano, tomado desde Grecia, dejaron ahí, el emperador dejó a hartos como veteranos del ejército. Por lo tanto, la gente que estaba ahí eran como romanos, como de corazón, como con la camiseta puesta. Eso significaba que había un gran nacionalismo. Entonces, lo que Pablo aquí está queriendo decir, más o menos, es como vivan como ciudadanos que actúan como corresponde el Evangelio. En otras palabras, recuerden que más que sentirse orgullosos de ser ciudadanos de una colonia romana, son ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos, pero no de acá. Ustedes tienen otra ciudadanía. En Filipenses 3:20,
en la página de la siguiente, el mismo Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Es como que Pablo le dijera, tu ciudadanía, oye, tú que eres una ciudad así súper importante y súper nacionalista, recuerda, tu ciudadanía no es Roma. Tú no eres romano. Tú estás en los cielos. Esa es tu ciudadanía. Marcelo, lee por favor Efesios 2:19. Efesios 2:19. La Valentina, vamos a ir avanzando, va a buscar Marcos, la Vale Barca, Marcos 3:31. El Fabián, Efesios 4, versículos 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. La Nancy, Juan 17, 20 al 21. Y la Fernanda, que está acá al lado mío, 1 Corintios 3, 3. ¿Ya? Eso 2:19, Felipe. Efesios 2:19. Ya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino considerados de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo también exhorta, ¿cierto? Que es como que le diga, mira, tú actualmente, tu ciudad, tu ciudadanía, lo que tú esperas es estar en los cielos. No te comportes como alguien, un romano. No me vengas con que tú eres romano. No, tú más que un romano, tú eres un ciudadano de los cielos. ¿Por qué? Porque al momento de creer en el Señor Jesucristo, todo cristiano es apartado de este mundo. Ya no somos parte de este mundo. Y vivimos, como se dice normalmente, como peregrinos. De ahí viene el título del libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, o como el camino del peregrino. ¿Por qué? Porque un peregrino no tiene un hogar fijo, va de un lado a otro, esperando algún día llegar a su hogar celestial. Y esta es una ilustración muy hermosa que tenemos del pueblo de Israel, cómo estuvieron por 40 años esperando su reposo, su tierra prometida, y para nosotros nuestro reposo es el Señor Jesucristo, nuestra tierra prometida es el lugar celestial. Y actualmente somos peregrinos de este mundo, esa es como la ilustración. Damos vuelta a vuelta, no estamos en un solo lugar. Ahora, algo importante, cada cultura tiene algo que lo identifica. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de relacionarse, perdón. Pero para nosotros como cristianos, eso no es importante. No podemos comportarnos conforme a nuestra nacionalidad o nuestra cultura local. Ustedes y yo tenemos una nacionalidad celestial y debemos comportarnos conforme a eso. Con Marcelo nos pasó algo cuando estuvimos ya en Uganda, y yo les conté a varios, que allá culturalmente la mujer, o sea, la esposa y el esposo son súper separados. O sea, yo una vez le tomaba la mano a la Fernanda y era como cariñoso con ella y como que me miraban feo, viste, calentito. Y cuando estuvimos ya esta vez, yo, entre las cosas que le estuve enseñando a los hermanos de ella, era que el marido debía amar a su esposa, debía preocuparse, conversar con ella, hablarle, etc. Y la excusa que a veces daban era como, es que nuestra cultura no es así. Y el Marcelo se acordará, yo les decía, mire, no me vengan con que yo soy de Uganda, porque ese argumento no sirve. Porque ustedes, antes de ser ugandeses, son ciudadanos del cielo. Y ustedes deben comportarse no como un ugandés, deben comportarse como un ciudadano del cielo. Es como que yo dijera, no sé, pues no, es que acá yo soy de Santiago, qué sé yo, y en Santiago somos fríos. Y no pescamos el resto de la gente. Bueno, el banana es de Conce, así que no cuenta. ¿Cierto? Pero dicen, no, que los santiaguinos son fríos. El banana es cualquier cosa menos frío. Bueno, entonces podríamos decir, no, es que yo soy de Santiago y yo soy frío y yo soy así. Y yo no soy afable con las personas. Da lo mismo. Porque no importa de dónde tú eres. Tú tienes otro lugar donde es tu verdadero lugar. Y si la Biblia dice que debo preocuparme por los demás, ser amoroso y consolar y estar ahí presente para mi hermano, debo hacerlo, independiente de que mi cultura sea diferente. Alguien hace poco me decía, es que tú tenés como un corazón de piedra. Yo no me sirve como excusa de decir, sí, es que yo nací así. No sirve la excusa de decir, ¿por qué? Porque el Señor me manda a actuar de otra forma, independiente de que yo sea así, fui criado así, que tenga tal cultura, yo debo vivir, como les decía Pablo, de acuerdo a mi ciudadanía y cómo corresponde. Eso quiere decir vivir dignamente. No lo puse acá, pero hay muchos pasajes, hasta podría dar una tarea de eso, que no lo voy a hacer, pero podría dar muchos pasajes para que busquen
Ya, búscalo, pero no como tarea, búscalo para que lo veas la cantidad de pasajes que hablan sobre vivir dignamente. Busca la palabra digno, o busca dignamente en el Nuevo Testamento. Y hay, por lo menos, si no me equivoco, son como 8 o 10 pasajes donde Pablo en diferentes cartas dice, vivan dignamente al Evangelio, digan dignamente, de forma digna con respecto a su llamado. Vive como corresponde a ser un cristiano. ¿Tú eres un cristiano, dice Pablo? Actúa como tal. Es como que si yo te dijera, a ver, tú fuiste llamado para, ya, el Pipe, por ejemplo, el Pipe lo llaman a hacer trabajo de guardia en el mall, ¿ya? No sé si, creo que Copiapó no tiene mall, ya, pero viene de guardia acá a Concepción. Y está trabajando en el como guardia y de repente ve el Happyland y se mete al Happyland y en el Happyland se pone a jugar con las maquinitas. Podría venir el jefe y le decía, oye, ¿qué onda? Yo no te llamé para esto. No, pero es que a mí me gusta jugar. Es que no importa lo que a ti te guste. Yo te llamé con otro propósito. Actúa conforme a ese llamado que te hice. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Actúa conforme al llamado. Ya, perdón que ya... Ok, al molde ya de Coyapó entonces. Gracias, Dina. Ya, por lo que ven la clase grabada me están escribiendo que yo dije, no hay mole en tu pueblo. No, es bonito Copiapó. Me gustó cuando fui. Tenían buena comida. En la casa del pastor por lo menos había buena comida. Gracias a las chiquillas. Saludos al pastor. Bien, sigamos entonces. Sigue el versículo diciendo, para que Te lo mandaremos. Gracias, gracias. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La palabra firmes, según el diccionario, no la vamos a buscar, no tiene mucho sentido, te la voy a decir, es steco, que literalmente quiere decir estar de pie. Ahora, ¿por qué te puse el significado? Que aquí generalmente coloco el significado o en griego de palabras que son como interesantes. Porque si puedes en tu Biblia notar en este versículo, arribita de la frase estar firme, anota steco, como sale aquí, y busca Marcos 3:31. ¿Quién lo lee? ¿Quién le tocaba, por favor? No vale, creo. Marcos 3:31. Voy. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Ya, la frase ahí donde dice quedándose afuera es steco. Y la idea es como se quedaron afuera de pie esperando. ¿Ok? Entonces, literalmente quiere decir estar de pie. Pero figurativamente quiere decir mantenerte de pie. Por ejemplo, John MacArthur, un comentarista bíblico, escribe esto. Esta palabra alude a la acción del soldado que se mantiene firme de pie, ¿cierto? A pesar de los peligros que se enfrenta. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice, mira, sé que yo que yo sea liberado y vaya a verlos, o que no sea liberado y que no los vea nunca, me gustaría oír de vosotros que ustedes se mantienen de pie, firmes, sin moverse. ¿Cachai? Cuando uno, bueno, los varones juegan esto que estáis como parados y decís, ya, quédate firme, te empujo. Y como que lo empujáis, a ver cuánto, si podéis botarlo o no podéis botarlo. Bueno, la idea es que tú te quedes firme, que aunque venga el Sandro, que es un tremendo compadre en nuestra iglesia, y te empuje, nada te mueva. Y esa es como la idea, ¿ya? Aunque venga, no sé, un viento muy fuerte, peligros grandes, nada te mueva. Ahora, ¿firmes en qué? Dice la palabra ahí, firmes en un mismo espíritu. Aquí uno está hablando de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, porque el contexto no habla de eso, no tendría mucha relación. Lo que quiere decir es que estemos iguales en unión, como en nuestra parte emocional e intelectual. De hecho, según la RAE, espíritu es el ser interior. Se considera como a la persona desde el punto emocional o intelectual, ¿cierto? Es como dicen, oye, mi espíritu está acongojado. Es una forma poética, ¿cierto? Hoy me duele en el espíritu, qué sé yo. Entonces Pablo les dice, mira, independiente de lo que pase conmigo, yo lo que quiero saber es que ustedes se mantienen firmes, sin moverse, en unidad, en un mismo espíritu, en el mismo sentir. Ahora, esto es importante, vamos a hablar un poquito sobre la unidad. Como cristianos, tenemos el mandamiento de permanecer unidos. Ahora, no quiere decir permanecer unidos como estar pegados uno al lado del otro, o juntarnos, o congregarnos, y alguien podría decir, no estamos cumpliendo el mandamiento de estar unidos. No se trata de eso.
Estar unidos se refiere a mantener el mismo sentir, recordar las cosas que nos unen y no discutir ni que haya separación. Entonces, podríamos decir que hasta acaba la introducción sobre la exhortación a la unidad. Pablo dice, quiero que ustedes actúen como corresponde a ciudadanos del cielo, ¿ya? Para que cuando yo sea que vaya a veros, el propósito de que ustedes actúen como ciudadanos del cielo es que estén unidos, estén firmes, mantengan esta unidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo que es un mandamiento? Primero, aquí Pablo lo está diciendo, pero si bien no está tan explícito, leamos Efesios 4, 1 al 3. ¿A quién le corresponde? A mí, voy. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya bueno, si hubiera sido tarea, aquí te lo hubiera dado, cierta parte. Aquí Pablo nuevamente dice, quiero que andes como es digno de la vocación, de este llamado que Dios te hizo a la salvación. Y después dice, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad. Es como, ponle ganas en guardar la unidad. Es un mandamiento. Esto significa que guardar la unidad no es algo que sucede porque sí. No es como, ya, todos nosotros somos hermanos, automáticamente estamos unidos. No, eso claramente no pasa. El guardar la unidad es una acción, es algo activo, que sucede por ponerle ganas, por así decirlo. Eso quiere decir como la idea solícito. O sea, hay discusiones en la iglesia, hay problemas, pero yo debo mantener el mandamiento y buscar la unidad. Debo buscarla, no llega sola, ¿ok? No llega sola, es como la comunión con el Señor, no llega sola. Yo debo hacerlo, debo buscarlo, debo ser solícito en esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debo mantener la unidad? ¿Para qué me sirve guardar la unidad? Juan 17, 20 al 21. ¿Ya? Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotras, para que el mundo crea que tú me enviaste. Según este pasaje, ¿cuál es el propósito de mantener la unidad? Que ellos al ver crean. ¿Qué cosa vale? Que ellos al ver crean. O sea, al ver la unidad, se pueda entregar el evangelio a través de eso. Exacto. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Significa que si yo mantengo la unidad entre mis hermanos, entre los cristianos, primero mi iglesia, ¿cierto? Pero después con el resto de los cristianos, el mundo va a poder ver que Cristo es el Hijo de Dios. La unidad es un tremendo testimonio. Por eso les digo que es importante, es un mandamiento. Entonces la razón de vivir dignamente, la razón de mantener la unidad, ¿cierto? Porque vivir dignamente y mantener unidad son al final como sinónimos casi. Yo vivo dignamente si mantengo la unidad, es para que el mundo crea que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo. Los que no guardan la unidad son cristianos inmaduros o cristianos carnales. Alguien preguntaba el otro día, ¿qué es un cristiano carnal? La Biblia dice que debemos no satisfacer los deseos de nuestra carne, eso está en Gálatas, sino que debemos andar en el Espíritu. Entonces un cristiano carnal es el que no anda en el Espíritu, sino que satisface su carne, ¿ya? Y la carne no quiere decir que se come un asadito todos los días. Satisfacer la carne quiere decir que satisface sus deseos pecaminosos, ¿cierto? Como dijo Pablo, mi carne, mi cuerpo carnal me dice que haga mi pecado, me dice que voy a, no sé, pues me llama a consumar el pecado, pero yo no debo vivir por mi carne, debo vivir por el Espíritu. Entonces, la falta de unidad es una seña de un cristiano inmaduro o de un cristiano carnal. Primero los Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo aquí, hablándole a la iglesia de Corinto, que ya lo habíamos comentado en un momento incluso,
él está diciendo que eran carnales debido a que había celos, malos sentimientos, contiendas, malas palabras y disensiones, malas acciones. Sentimientos, palabras y acciones. Y como cuando hacían eso, cuando actuaban de esta forma, cuando había desunidad, actuaban no como cristianos, sino como un hombre natural, como un no creyente, como un carnal. Y eso no era una forma correcta de comportarse. Por lo tanto, el motivo por el cual los filipenses debían actuar como corresponde a ciudadanos celestiales es para que mantengan firmes o se mantengan firmes al mandamiento de tener el mismo sentir. Que nada les hiciera decaer o perder esa unidad. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna consulta? Bien, entonces, en la exhortación de Pablo a la unidad, él da 3 áreas donde se tiene que manifestar esta unidad. ¿Ok? 3 áreas. De la segunda parte del versículo 27 hasta el final del capítulo, tenemos unidad en la lucha. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, tenemos unidad en el amor. Y versículos 3 y 4, tenemos unidad en humildad. Y del 5 al 11, empezamos a hablar también de la unidad, de la humildad, perdón, pero del mayor o sublime ejemplo de humildad que el Señor Jesús. Vamos entonces a seguir con unidos en la lucha. El versículo después termina diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí vamos a ver nuevamente nuestro programa. La palabra es muy interesante. La palabra combatiendo es esta. Sunathleo, ¿ya? Sunathleo. Esa DS, esa es la letretita ahí, que se pronuncia como la TH del inglés, como el think. Entonces, athleo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el versículo 5 la palabra comunión? ¿La dijeron ya? ¿Cuál es la palabra? Koinonia. Koinonia. Ya, y en el versículo 7 hablamos de que los filipenses eran participantes con Pablo de la gracia, y era una palabra parecida a koinonia. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Versículo 7, donde dice, sois participantes conmigo de la gracia, que tenía que ver con koinonia. ¿No? Sun koinonos. Sun koinonos. ¿Y qué era koinonos? Era participar, ¿cierto? Tener comunión. ¿Y sun qué era? Con, ¿cierto? Por ejemplo, koinonos era participar y sun koinonos era coparticipar. Era coparticipar. Exacto, era como participar al lado de otra persona. Y ahora, sun athleo, son 2 palabras también. Sun, que es con, ¿cierto? Y athleo, y aquí dice, fíjate, athleo, arribita, no, apunto con el dedo, no sé por qué apunto con el dedo. Ya, pero en athleo, a la Fernanda me ve, athleo viene de atlos. Y atlos es, ¿lo ven que dice ahí en la pantalla? Atleta. De ahí viene atleta, atlos. Atleta deriva del griego atlos, y de hecho en inglés, que es athletes, también deriva de la misma palabra. Entonces, athleos es aquel que participa como atleta. ¿Ya? Atlos es atleta, athleo es contender o participar en uno de los juegos deportivos. Entonces, sun athleos, la idea es esta. Alguien que participa junto contigo en una carrera que es tu compañero de equipo y que ambos comparten la misma meta. Ambos comparten el mismo fin. Felipe, Dime. ¿cuál palabra era de esa? Combatiendo. Ya. Entonces, aquí dice, de hecho, perdón, combatiendo unánimes. Esas 2 palabras son una sola palabra, que es sunathleo. Caroline, ¿qué cosa de la unidad preguntas? ¿Lo de la koinonía? Ah, no, los puntos de las divisiones. Ya, la exhortación de la unidad que hace Dime, no se Pablo. escucha mucho. ¿Se escucha ahora?
Ya. Ah, que mencionaste lucha en amor, los versículos en la canción. Ah, ya. Del versículo 27, de la segunda mitad del versículo Oye, 27. Felipe, estás quedando muy, muy pegado. Sí, me salió Sí, la conexión. no Sí, se pero escucha ahí pasó. nada, nada. De la segunda mitad del versículo 27 hasta el final es unidos en la lucha. Capítulo 2, versículos 1 y 2 es unidos en amor. Y versículos 3 y 4 es unidos en humildad. ¿Ya? Bien, Gracias. de nada. Entonces, por si acaso, a veces como que me dice que se baja la conexión, pero es como... Me da el aviso, así que cuando me dé el aviso yo voy a repetir lo que dije recién, ya para que no se preocupen. Bien, combatiendo unánimes entonces, las dos palabras son una sola palabra en el griego, que es sun athleo. Y athleo viene de, aquí está athleo, que es esta palabra de acá, viene de athlos, que quiere decir atleta. Por lo tanto, combatiendo juntos, da la idea de compitiendo juntos como compañeros en una carrera. Ahora, el propósito entonces que tenían ellos en esta unidad era el mismo. Tal como dos atletas tienen Se el está mismo... Te cortando estáis de muy nuevo. pegado, muy pegado. Sí, ya. Ya, tal como el propósito que tienen estos atletas, ¿cierto? Dos atletas tienen el mismo propósito de llegar al final de una carrera. Todos los cristianos tienen el propósito de participar en el Evangelio. En el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, ¿cuál es la idea entonces de todo el versículo? La paráfrasis, yo le puse acá. Lo más importante es que ustedes actúen como corresponde, como los ciudadanos del cielo que son. ¿Para qué? Para que independiente de si los ve o no, escuche que actúan como deben, manteniendo la unidad, corriendo juntos esta carrera, defendiendo juntos la fe del Evangelio. ¿Ok? Bien, versículo 28. Vamos a tratar. Estoy viendo si hay algo más que estuviera descargando, pero no hay nada que esté descargando. Sí. Ya. No sé la verdad porque está tan mal internet. No, tampoco. Podría Está ser descargando que, Shrek 2. quizás podría ser que hay mucha gente conectada en vez de otros días. Porque ahora tenemos, claro, 16. Bueno, no es tanto. Bien, sigamos. Vamos a ver cómo se va. Versículo 28 sigue diciendo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Bien, oye, sorry, es que cuando escriben en el chat, yo como que paro a leer si hay alguna pregunta y me tupo un poquito, así que eso, para que lo tengan en mente. Si tienen alguna consulta, acuerden que pueden levantar la mano y me aparece una pestañita y yo lo puedo leer automáticamente. Bien, vamos a leer un par de pasajes. La Carla Sepúlveda, Juan 16, 33. La Emilia, segunda de Juan, versículo 9. ¿Está la Emilia, no? Sí, sí está. La Elizabeth, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Voy a repetir la Carla que me mira con cara de que no sabe. Juan 16, 33. Ya, ese. La Emilia, segunda de Juan, versículo 9. La Eli, Santiago 1, 2 al 4. La Dina, Mateo 10, 28. El Pipe, Apocalipsis 2, 10. Y eso por ahora. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. Bien. Sigue el versículo diciendo, y en nada intimidados por lo que se oponen. Cuando Pablo habla sobre la lucha o estar unidos en la lucha, son dos puntos. El punto número 1 es combatir juntos por el Evangelio, correr juntos en esta carrera de poder predicar el Evangelio. Pero no solo eso, la segunda implicancia de estar juntos en la lucha es no estando intimidados por los que se oponen. Un cristiano no solo debe luchar junto para presentar el Evangelio,
sino debe estar junto, sin miedo, ante los adversarios. Juan 16:33, por favor. ¿Se escucha? Sí. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya, entonces, aquí el Señor Jesucristo da una promesa, de hecho da dos promesas. La promesa número 1 es que vamos a tener paz, pero la otra promesa es que vamos a tener aflicción. Ahora, esto suena contraproducente, pero el Señor Jesucristo nos promete que vamos a pasar por problemas, promete que vamos a pasar persecución, promete que vamos a pasar aflicción. Si hicieron la tarea, se dieron cuenta de que hay muchos cristianos en el mundo que pasan aflicción, y hay diferentes tipos de persecución incluso. Pero el Señor promete que por sobre todas las cosas vamos a tener paz en Él. Vamos a tener paz en Él. Entonces dice el versículo, no te intimides por los que se oponen, no tengas miedo por las personas que se van a oponer al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió que a pesar de esa aflicción que vamos a tener, debemos confiar que Él ha vencido el mundo. La idea de que Él ha vencido el mundo es, imagínate una serpiente que ya se le cortó la cabeza. Y las cascabeles, por ejemplo, todavía, a pesar de que se le corta la cabeza, pueden moverse todavía sin saber que ya está muerta. Y pueden tratar de atacarte y morderte, incluso cuando ya está muerta, por reacciones. Bueno, así pasa actualmente. Dios ya venció a Satanás. Satanás ya está muerto, ya se le cortó la cabeza. Pero Satanás aún no lo sabe, o no lo quiere saber. Pero ya Dios lo juzgó. En Apocalipsis te hago el spoiler del final de la Biblia. Sabemos todo lo que va a pasar. Sabemos que Satanás es juzgado, sabemos que él es confinado. Y estamos tranquilos por eso. Tenemos que tener confianza porque Cristo ya venció al mundo. No promete que va a vencer al mundo. Él dice, confía en mí porque ya vencí al mundo. ¿Ok? Y por eso en la lucha tenemos que estar tranquilos y no intimidados por la gente que se opone al Evangelio. El versículo después continúa diciendo que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. El hecho de que algunas personas se opongan al Evangelio es indicio de perdición. Esto quiere decir que demuestra que están perdidos. Pero el hecho de que los cristianos sufran oposición demuestra su salvación. Un creyente va a perseverar a través de las pruebas y va a perseverar a través de las dificultades. Segunda de Juan, versículo 9. ¿Se escucha? Sí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esto funciona así, imagínate. Si hay persecución en este momento en Chile, persecución, no como ahora que es diferente, pero no empiezan a matar a los cristianos por reunirse en la iglesia, ¿ok? O por predicar el Evangelio. O peor, imagínate, entran a nuestra iglesia en Hualpén, por ejemplo, nos toman a todos presos y nos apuntan a todos con una metralleta. Si niegas a Jesús y tú dices que no crees en Jesús como Dios, te puedes ir. Lamentablemente, algunos van a negar al Señor Jesucristo y se van a ir. Pero el que incluso apuntando con una metralleta apuntada a su cabeza, no niega al Señor Jesucristo y es fiel hasta la muerte, ¿qué significa esto? Que es una señal de su salvación. Es indicio de salvación. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente no va a negar al Señor Jesucristo y va a ser fiel hasta la muerte. Va a perseverar. Un falso creyente, alguien que se extravía, por el contrario, no va a perseverar. Entonces, una razón de que tenemos que tener tranquilidad en las persecuciones es porque cualquier prueba es una demostración para nosotros de que somos verdaderos creyentes. Ahora, esto no es para ir juzgando al mundo ni nada por el estilo, pero el concepto es este.
Si tú eres perseguido y estás sufriendo por el Señor Jesucristo, siéntete feliz, porque demuestra que Dios te tiene en amor y que Él está permitiendo que tú sufras. Ahora, ¿por qué Dios podría permitir que yo sufra? Si Dios es un Dios de amor. Porque a veces pensamos desde un punto de vista terrenal y no pensamos del punto de vista divino, donde Dios no procura nuestro bien acá, Él procura nuestro bien espiritual. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, entonces la persecución o las aflicciones, las pruebas, no son malas. Jacobo nos dice, oye, gózate, gózate. Estamos viendo las causas del gozo y aquí hay una nueva, ¿cierto? Debemos gozarnos en las dificultades, debemos gozarnos en los problemas. ¿Por qué? Porque dice que la prueba de tu fe va a hacer que tú seas completo, perfecto y cabal. ¿Qué significa eso? Vas a ser cada día más como el Señor Jesucristo. Entonces las persecuciones, las dificultades no son cosas malas. Vimos en los videos de estas persecuciones cómo el Evangelio prosperaba a pesar de las dificultades. Las 10 persecuciones del Imperio Romano fue cuando el Evangelio tuvo uno de sus crecimientos más exponenciales. Porque Dios utiliza el fuego de la prueba como para probar el oro, para colar y ver quiénes son los verdaderos cristianos, y esos cristianos puedan vivir más conscientes de que son ciudadanos celestiales. Si hubiera prueba actualmente, dificultades, bueno, sin ir más lejos, todo este tema de la pandemia, ¿qué ha ayudado para que el pueblo de Dios haga? Oye, en todas las casas, o en la mayoría de las casas de los cristianos, se está estudiando más la Biblia, muchos de nosotros hemos tenido una mejor comunión con Dios, podemos hacer estos estudios, cosas que si no hubiéramos podido hacer, y hay gente nueva que está con gozo aprendiendo, creciendo. Yo me gozo con ver a la Carla acá presente, en el otro grupo está la Cote, está el Abraham, son chicos que llevan hace poco tiempo y que los ves comprometidos, y hay que gozarse, pues. Vimos recién que Pablo se gozaba con el gozo del crecimiento de los cristianos. Bueno, Dios permite estas cosas, estas dificultades, que son pruebas al final larga, y debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque al final todo esto nos va a permitir ser perfectos, ser cabales, ser completos, ser más como Cristo. Y mira, hay algo muy importante al final del versículo. Dice, y esto de Dios. La persecución es de Dios. ¿Cómo? ¿Dios me persigue a mí? No. Dios permite que suceda la persecución. ¿Por qué? Porque decíamos recién, ayuda al cristiano a estar tranquilo. Esto ayuda al cristiano a saber que Dios tiene cuidado de sus hijos y que promete que si bien pueden sufrir martirio es morir por la fe, Él cuida las almas. Mira Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor Jesucristo, suena súper raro lo que está diciendo, pero te dice, oye, ¿alguien te va a matar? No te preocupes. ¿Qué te preocupáis? Si tu alma no van a tocar. Esa es como la idea. No te preocupes por los que te pueden matar. ¿Qué importa que te maten? Tu alma no la pueden tocar. En todo lo contrario, ten temor a Dios. Teme a Dios. Ten esa reverencia a Dios. Porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él te puede mandar allá. Tú temas a Dios, no temas a los hombres. No temas a los que pueden hacerte mal. En otras palabras, Dios dice, yo cuido tu alma. Tu cuerpo puede perecer, pero oye, todos vamos a morir. Y si vamos a morir, como dijo Mike Patton, como dijo Patton, el misionero que vimos en el campamento de jóvenes, ¿cierto? Que decía, si mi cuerpo, ¿cuál sería la diferencia entre mi cuerpo comido por los gusanos a comido por los caníbales? Mejor que sea comido por los caníbales, porque de esa forma al menos va a glorificar a Dios con mi muerte. Ese es el pensamiento. Apocalipsis 2:10.
Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, Apocalipsis 2:10, del versículo 8 al 11, es una de las cartas que el apóstol Juan escribe de parte del Señor Jesucristo a unas iglesias que estaban en un lugar, en Asia Menor. Y esta iglesia es Esmirna. Si hiciste la tarea, Marcelo, ¿cierto? Vas a darte cuenta de... Oye, si sé Policarpo, adiós. Ya, muy bien. Habrás visto la historia de Policarpo. No es de 31 minutos, claramente, ¿cierto? Este es Policarpo de Esmirna. Y cada carta a estas iglesias parte diciendo, escribe al ángel de la iglesia, y quiere decir, es como escribe al pastor de la iglesia. Muchos piensan que Policarpo fue el pastor de la iglesia en ese momento cuando se escribió esta carta. Y fíjate, a esta iglesia, el Señor Jesucristo le dice, no temas en lo que vas a padecer. O sea, te dice, iglesia, van a padecer, pero no temas. Mira, el diablo va a meterlo a alguno en la cárcel. Ustedes van a ser probados, van a pasar por tribulación. Y fíjate el final que dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué vio Policarpo? Fue fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Entonces, las persecuciones son permitidas por Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo en control. Y eso nos tiene que hacer estar tranquilos. Versículo 29, dime. Pero el hecho de que, no sé, un cristiano ya, doy ejemplo, por ejemplo, ya se meten con una ametralladora a la iglesia. Ya algunos dicen, no, sabes que ya, como que por miedo dicen, yo no creo. O sea, sé que están pecando, pero tampoco es como, o sea, te diciendo que igual son cristianos, ¿o no? Porque sí, Pedro también lo hizo. ¿O? Exacto, pueden ser cristianos, sí, sin ningún problema. El punto es que no lo están demostrando. Por eso dice el versículo que la persecución es indicio de salvación. Cuando tú sufres la persecución y la sufres bien, es un indicador de que tú eres salvo. Ahora, tú puedes ser un cristiano salvo y maduro, como la iglesia de Filipo, de Corinto, que era, había celos, contiendas, discusiones, ¿cierto? Peleas. Lo estaban demostrando, estaban siendo carnales, no estaban demostrando que eran salvos. El punto es como que Dios te hace un llamado de atención. Yo no puedo como cristiano decir, ya, chao nomás, viento y después Dios me perdonará. Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Si yo estoy pensando así, quizás no soy un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano, ¿qué hace? ¿Qué busca? Un verdadero cristiano busca hacer la voluntad de Dios. Nuevamente, no se trata de estar evaluando. ¿Ya? Un verdadero cristiano busca... ¿Se escucha ahora? ¿O se cortó? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Estaba súper pegado delante. Estaba pegado, ahora sí. Pero ahora se escucha. Ya. ¿Se escucha ahora? Se me cayó. A ver, aquí ya estoy. ¿Sí? Ya, banana, da la clase. Yeah. Y ahora sí. ¿Se escucha mejor? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién era Policarpo? Ya, ¿me escuchan bien? Sí. Ya. Sí. Bien, colóquense en silencio. Voy a repetir. Voy a poner la camarita del banana para que el banana me haga señas si se escucha o no se escucha. Y me decía que el banana recién. Ya. Lo que te decía es que las persecuciones no están hechas para que tú y yo digamos, este es cristiano, este no es cristiano. No se trata de eso. La salvación es, y siempre ha sido, y siempre será por fe, por creer. No es por obras. ¿Ok? Pero una fe verdadera va a dar obras. ¿Ya? El problema es que las obras no las juzgo yo. Ni tú, ni nadie las puede juzgar.
porque muchas obras no se ven. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que vamos los dos en el auto, ¿ya? No, otra vez se va a caer, parece. Ya. Imagínate que vamos los dos en el auto. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Ya, imagina que vamos los dos en el auto. Imagina que vamos los dos en el auto. Ya, imagina que vamos los dos en el auto. Y nos detiene un carabinero. ¿Ya? Y me saca un parte porque hice algo malo. Y ninguno de los dos dice nada. Listo, seguimos avanzando. Imagínate que para ti eso fue como algo, fue nomás. Toda tu vida, si alguien te sacaba un parte, no te molestaba, como que lo aceptas bien. Pero imagínate yo, antes de ser cristiano, que era una persona súper, súper impulsiva, y que me enojaba y era capaz de escupir un carabinero. Ahora que soy cristiano, yo entiendo que eso está mal, que debo aceptar la autoridad, y cuando el carabinero me pasa el parte, yo calladito lo acepto. ¿Fue una buena obra lo que hice? Sí, fue una buena obra. Actué como un cristiano. Actué como un cristiano debe ser, sometido a la autoridad. Antes yo era una persona súper impulsiva, Dios me cambió y ahora soy diferente. Estoy actuando como es digno del Evangelio. Pero en mi caso, esa obra, para mí, yo sé que es más notoria que para ti. Tú actuaste como siempre, no hay ningún cambio en ti. Pero para mí fue algo súper grande eso. Para mí fue algo súper impactante o súper fuerte poder reaccionar de esta forma, algo que antes jamás hubiera podido hacer. Ese es el problema con ponerte a evaluar las obras de las personas. Esa obra fue una obra interna que solamente el Señor y yo podemos evaluarla. ¿Cachai? Entonces lo mismo, con respecto a la persecución, tú no puedes evaluar si una persona, él soportó la persecución, es verdadero cristiano. Realmente no. Pero si tú haces algo, ¿qué hizo Pedro después de que negó al Señor Jesucristo? ¿Cómo actuó después? Con arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cómo actuó Judas después de entregar al Señor Jesucristo? Se entregó. ¿Quién se entregó? Se entregó y no lo pescaron y al final ¿qué hizo? Se ahorcó. Los remordimientos lo mataron. Entonces, eso al final es una demostración para uno. Sí, mira, estoy soportando esto tranquilo, estoy confiado, estoy confiado que confío en el Señor. ¿Se entiende? Sí, pero tengo otra duda, que si uno sufre persecución, ¿es sabio igual salir como a predicar exponiéndote a que te pase algo? ¿O igual es como, no sé, no sé si el Señor dice así como, sale a predicar y si te matan, o cuídate igual, así como, que porque si salen todos a predicar y los matan a todos, no sé, o sea, no se va a agarrar el cristianismo, pero igual sería como, no sé si es responsable la palabra, pero no. Sí, sí te entiendo. Es como la forma de cómo poder predicar el Evangelio en estos lugares. Y no sabría responderte la verdad. Yo creo que depende mucho de las situaciones. Hay misioneros que, claro, son más cuidadosos y pueden hacer... El punto es que el propósito que tú tienes que tener no es ser como, me entrego al Señor y punto, que me maten. ¿Está? El propósito es que más personas puedan ser salvas. Siempre el propósito es ese. Tú tienes que al máximo, como Pablo, decir, yo voy a quedar vivo para que más personas sean salvas. Entonces, claro, quizás si yo me pongo a predicar, imagínate, yo mañana mismo llego a Afganistán y me pongo a predicar el Evangelio en la calle. Me van a matar y va a pasar desapercibido, y quizás el Evangelio de Cristo no se puede predicar de mejor forma. Ahora, si voy en amistad con una persona y le predico el Evangelio a esa persona de forma independiente, quizás produzca un mucho mayor impacto. Dispuesto sabiendo siempre que estoy temiendo por mi vida. ¿Me entiendes? Pero así como responderte quizás no sería difícil para mí porque no me encuentro... A ver, Valentina. Felipe, puede ser que sea como una cuestión más personal porque me recuerda al esposo del caso que creo que estuvieron en el campamento y que no estuvo, pero el caso del esposo de Elizabeth, que murió su esposo y que finalmente cualquiera hubiese dicho, pero se expuso y todo. Pero yo creo que es caso a caso, porque igual, por ejemplo, a Pablo Dios lo detuvo el Espíritu Santo para que fuera a ciertos lugares. Exacto. Entonces,
Sí. Creo que es una cuestión como bien personal. Sí, por Más que ejemplo, algo también. cuando hubo el alboroto en Éfeso, querían buscar a Pablo para matarlo. Y Pablo quería salir nomás. Y los hermanos le dijeron, no, no salgas, quédate acá. Y los hermanos le impidieron salir. Entonces, no hay como una norma, así como exponte nomás. Viste la historia de Policarpo y de Ignacio, pues, como en un momento arrancaba y de repente dijeron, no, tengo la convicción que esto es lo que el Señor quiere y lo acepto con gozo y punto. No arranco de eso, porque sé que es como lo que Dios tiene para mí. Entonces es como difícil. Creo que iría más como dice la Valentina, como caso a caso y hablando. ¿Okay? Bien. Continúa el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esto es súper importante y es la segunda razón de la persecución. Primero, el versículo dice que esto es de Dios. ¿Okay? La persecución es de Dios. ¿Por qué? Porque es indicio de salvación para nosotros. Recuerda, dijimos, unidos en la lucha, quiere decir unánimes, combatiendo en el Evangelio, predicando el Evangelio, y no siendo intimidados. Eso quiere decir unidos por la lucha. Y la persecución con respecto a esto significa, uno, que es de Dios, y segundo, y esto es súper fuerte cuando lo entendemos, el versículo 29, mira, te lo voy a colocar de acá para que no hacer spoiler, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mira lo que dice el griego, no el yogur, estamos hablando del idioma, ¿cierto? Bien, 29. Dice, a vosotros es concedido. Antes de eso, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Muy conocido. Porque por gracia sois salvos, y espero que esta vez me respondan bien. ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. Favor. Regalo inmerecido. Favor inmerecido. Favor. No regalo. Claro. Regalo, escuché por ahí. Favor no merecido. La palabra griega de donde viene gracia es esta, que es caris. ¿Ya? Se escribe con J, pero se pronuncia con K. Caris. Caris significa gracia. ¿Qué significa? Favor no merecido. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Gracia cómo se dice en griego? Caris. Caris. Yo tenía una amiga un pastor que se llamaba Caris. Mira por esto. Con K. Con K, Caris. Pero tenía un apellido bacán, pues era de Felice. Entonces sonaba... Caris. Caris, no Karim, Caris. Que era gracia. Ahora, el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido. Mira lo que quiere la palabra concedido, ¿cuál es? Es carizomai. ¿Ok? Que viene de caris. ¿Y qué quiere decir? Vamos a poner acá. Quiere decir dar o conceder un favor a alguien. Entonces, y bueno, padecer significa experimentar dolor físico o moral. Ahora, si entendemos entonces, mira, fíjate lo que dice el versículo. La persecución viene. ¿Por qué? Porque así como Dios te ha concedido por gracia, a causa de Cristo, creer en Él, también te concede por gracia el padecer por Él. Yo cuando entendí esto, que es como, es un favor no merecido, es gracia de Dios. Por gracia crees en el Señor Jesucristo y por gracia padeces por el Señor Jesucristo. No solamente la voluntad de Dios, es un regalo de Dios, se lo entiende de esa forma. Dios te está dando un favor. Y tú que hay, pero ¿cómo va a ser un favor la persecución? Bueno, recién lo vimos, Santiago 1:2, ¿qué dice? Tener por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas, porque vas a ser más como Cristo. Pablo dice que así como les dio la gracia primero de poder creer en Cristo, segundo, les da el poder de padecer por Cristo. Recuerda que gracia también es el favor no merecido de que se traduce como en el poder de Dios. Dios nos da un favor no merecido de padecer por Él. Es un favor. ¿Y cómo va a ser un favor si estoy padeciendo? Bueno, Pablo le dice, estén tranquilos en la persecución, porque así como tienen el privilegio y el gozo de ser salvos de forma no merecida,
Dios le da el regalo, el privilegio, el gozo de padecer por Cristo. Y eso es, por lo menos como decía, para mí es impactante. Y ahora entiendo un poco las palabras de Policarpo, que la vieron en el video. Dice, te agradezco, Dios, que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa de sufrimiento que vivió Jesucristo, para sufrir junto a Él y compartir sus dolores. Recuerda esto, como cristianos padecemos porque no somos del mundo. Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo haría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y 2 Timoteo 3:12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿El cristiano por qué padece persecución? Porque no somos del mundo, porque somos de Jesucristo. Y si a Jesucristo lo persiguieron, gloria a Dios, nos van a perseguir a nosotros. Y ese es un favor de Dios, es un regalo de Dios. Y termina con el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo dice, por último, luchen, mantengan la unidad, luchen juntos, y sigan el ejemplo que yo les doy. Así como ustedes me ven que estoy en la cárcel por esto, así padecido, padezcan de la misma forma. Entonces terminamos con la paráfrasis, más o menos como lo que quiere decir Pablo. Déjame terminar con esto, y dice, lo más importante es que ustedes actúen como corresponde, como ciudadanos del cielo que son. ¿Para qué? Para que independientemente de si los veo o no, escuche que actúen como deben, manteniendo la unidad, corriendo juntos esta carrera, defendiendo juntos la fe del Evangelio. No se escucha nada. Ya, estoy leyendo esto. Si no es nada interesante. Sí, no se escucha nada. Sí, repito. Escríbame nomás que me quedo pegado y lo repito. Versículo, en todo caso estoy leyendo esto, no es nada más interesante. Dice, lo más importante es que ustedes actúen como corresponde, como los ciudadanos del cielo que son. ¿Para qué? Para que independiente de si los veo o no, escuche que actúan como deben, manteniendo la unidad, corriendo juntos esta carrera, defendiendo juntos la fe del Evangelio. Y sin miedo ante sus perseguidores. Porque el que ellos los persiguen demuestra que no solo ellos no son salvos, sino también que ustedes sí lo son. Porque la persecución es demostración de la salvación. Porque así como Dios se las otorga por gracia, también les otorga la persecución, tal como lo ha hecho conmigo. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? Marcelo, cuando hablaba de levantar la manito, hay un botón de levantar la manito. Ya, dime. En el último, en el 30, cuando habla del conflicto, no está hablando de lo que anteriormente decía Pablo, de si quedaba vivo para servir o moría y iba al cielo. ¿Se entiende? No, sí, estaba pensando. Lo que pasa es que dice el conflicto que habéis visto. ¿Cachai? Ustedes han visto este problema. Ellos no habían visto ese conflicto. Y de hecho, la palabra conflicto es como la batalla, la carrera que han llevado. Es la oposición que han enfrentado. Eso era como más interno de Pablo. Sí, no es como un conflicto interno, es como algo externo. ¿Cachai? Vale. Sí. ¿Alguna otra duda con alguno de los pasajes? Jane. Jane. Sí, yo, ¿cómo era la palabra en griego padezcáis? No la puse. Puse que era experimentar dolor físico o moral. Es que y jarizomai, ¿qué era? Carizomai se pronuncia. Carizomai. Ahí está. Dar o conceder un favor a alguien. Y el otro, caris, solamente es gracia. Caris es gracia. Entonces, carizomai es dar gracia. Ay. Es como la acción de dar gracia. Ya, gracias. No, caris.
Gracias, Fernando, por reírte. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, sí, había entendido. Ya, nos tomamos 5 minutos y volvemos. Nos vamos a quedar un ratito más hoy día. Sorry, si tienen que irse, se van nomás, no hay problema, pero como ha habido hartas interrupciones por el tema del corte de internet, vamos a tratar de terminar hoy día. Saludos a todos. Gracias, tía. La queremos. Saludos. Igual, chao, que estés bien. Chao, tía. Chao, chao. Ya, pueden ir acá entonces, miren, hice un cuadradito que muestra lo que es la oposición. No me quedó tan bonito como lo otro porque lo hice apurado, pero después la Yale lo va a hacer más bacán. Y de hecho estaba haciendo los que nos faltaban. Acá tengo este que vimos, este es el anterior, que es la situación de Pablo, respecto a las prisiones, las convicciones de sus prisiones. Está lo que estamos viendo ahora, la persecución. La oposición entonces es voluntad de Dios y es regalo de Dios, y demuestra la salvación para quienes la sufren y es la condenación para quienes la ejecutan. Es bastante sencilla la verdad, pero aquí un poquito más claro. Y esta de acá, esta es la que estamos viendo ahora. La exhortación a la unidad en Filipenses. La exhortación es que sean ciudadanos del cielo. ¿Cuál es el propósito de esto? Mantener la unidad. ¿Ya? La unidad son 3 aspectos: unidos en la lucha, unidos en amor y unidos en humildad. Esto lo vamos a ver ahora, que son cortitos. En unidos en la lucha tenemos que significa presentar el evangelio y es sin miedo a la posición. ¿Bien? Entonces, vamos al capítulo 2. Por fin terminamos una hojita. Un archivo. Bien, ahora. Oye, ¿podría mostrar la fotito de nuevo? Pero la Jane después va a ser bonito. ¿Cierto, Jane? ¿Esa o esa? Esa. No, la otra. Esa. Ya. Igual están en el disco. Van a quedar subidas. Ya, bueno. ¿Ya? ¿Qué pasó? No entendí. No, que después la hagáis bonita como hiciste la otra, por favor. ¿Qué? Pero es que mira, aparte está esta y después sigue todo derecho, pues entonces están todas hechas. Son los resúmenes. No, por favor. Bien, a veces siento diálogo con el Nico. Sigamos. Capítulo 2. Estamos hablando de la exhortación a la unidad. Vimos primero unidos en la lucha y ahora vemos unidos en el amor y unidos en humildad. Unidos en el amor, versículos 1 y 2. Ahora, estos son un par de pasajes que cuestan, el primero cuesta un poquito entenderlo, a mí me costó la verdad, quizá yo soy mañurdo, pero lo que pasa es que Pablo empieza a hablar de algo que no lo termina hasta un poco más adelante. El versículo 1 parte diciendo, por tanto, Pablo exhortó a los filipenses a mantener la unidad de las luchas contra las persecuciones, y ahora presenta 4 argumentos para mantener esta unidad, 4 condiciones que están en los filipenses. Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, estos sí de acá no son sí de dudas, son sí de argumento. Es como, si tienes esto, pasa esto. ¿Ok? Es una forma como retórica de hablar. Pablo está diciendo que tienen esto. ¿Ya? Ustedes tienen estas 4 cosas. Ahora, quizás si alguien es más vivito, se dará cuenta que hay 5 sí y no 4. ¿Por qué digo que hay 4 entonces? Porque en el griego este último sí no está. Algún efecto entrañable, misericordia, van juntos. ¿Ya? Entonces hay 4 argumentos de Pablo para mantener la unidad. ¿La unidad qué? La vamos a ver más adelante, la unidad en el amor. Los 4 argumentos son, primero, la consolación en Cristo. Segundo, consuelo de amor. Tercero, comunión del Espíritu. Cuarto, afecto entrañable y misericordia. ¿Ya? Consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. La palabra consolación es... Felipe. Dime. ¿Esos argumentos de qué son?
de el por qué debe mantener la unidad. Ah, ya. La primera palabra, que es consolación en Cristo, es una palabra que es paráclesis. Perdón, es paráclesis. ¿Alguien le suena familiar alguna otra cosa, una palabra conocida? Sí, Paracletos, Ya, ¿y qué es Paracletos? Consolador, Consolador. Consolador, muy bien. ¿Y a quién se le llama consolador? Espíritu Al Santo. Espíritu Santo. Falso, farso, farso. El consolador es el Señor Jesucristo. ¡Jesús! Otro consolador es el Espíritu Santo. El versículo dice, Jesus Christ. yo rogaré y él enviará a otro consolador. Ese otro consolador, ese otro paracletos, es el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso Pero igual lo es. lo es, pero Es es el otro como- consolador, técnicamente. Es como el segundo. Ah. Ya. Ahora, de hecho, ese otro es otro del mismo tipo. ¿Ya? No es otro de diferente tipo, por cierto. Bien, entonces, paracletos es consolador. Pero técnicamente la palabra paracleto se divide en dos. Para y cletos. Y cletos viene de caleo. Caleo es un verbo que quiere decir llamado. Caleo. Cuando la Biblia dice los llamados de Dios, es como decir los caleos de Dios. ¿Ya? Caleo entonces es llamado. Para quiere decir al lado de. Como por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Una palabra en nuestra lengua, paralelo. Muy bien. Paralelepípedo. ¿Qué iba a decir la Vale? Eso, yo dije primero paracleto y después dije paralelo. Ya, muy bien, paralelo. Entonces, paracaleo o paracletos, paracaleo es llamar al lado. Paracletos es el que fue llamado al lado. ¿Bien? Y paraclesis es la consolación, es el acto de alguien haber sido llamado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir llamado al lado? La idea es, yo estoy solo, yo estoy con problemas, yo estoy con dificultades, tranquilo. Alguien se te colocó al lado tuyo, alguien fue llamado a ser puesto al lado tuyo, ¿con qué propósito? El propósito de ayudarte, de animarte, de aconsejarte, de exhortarte. ¿Ok? Entonces, paraclesis es consolación, pero al final quiere decir la paraclesis en Cristo, o sea, es como el acto de haber sido llamado. ¿Ya? Es la acción. Vale, ¿tú querías preguntar algo? Pero, ¿qué significa clesis propiamente tal? No, es una derivación verbal. No tiene un significado. ¿Ya? Es como caleo es llamar, clesis sería llamada, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, Pablo dice, número uno, tú tienes la consolación de Cristo. Tienes esa ayuda de Cristo al lado tuya. Por eso te digo que Cristo es el consolador principal y Él nos envía a otro consolador también, ¿cierto? Que nos ayuda. Pero está diciendo aquí, tú tienes a Cristo. Claro, ¿y cómo te ayuda? Obviamente a través del Espíritu Santo. Pero tú tienes a Cristo ayudándote. Tú tienes el ánimo, el consejo, la exhortación de Cristo. Lo otro que dice, tienes algún consuelo de amor. La palabra consuelo no le puse significado porque no es tan importante, pero quiere decir aliento. Es una palabra diferente a consolación. Consuelo quiere decir aliento. Y esto alude a que el Señor se acerca con ternura para susurrar palabras de aliento y de amabilidad al oído del creyente. Es como Cristo amorosamente se acerca a ti y te dice, tranquilo, yo sé que estás sufriendo, ánimo, yo sé que tú puedes, dale. Esa es la idea. Tercero, la comunión del Espíritu, no le quise poner más porque ya lo hemos conversado mucho, que es comunión, que es koinonía, que es participar juntos de la misma cosa. Dice, ustedes tienen la comunión del Espíritu, ustedes participan juntos de las bendiciones del Espíritu Santo. Y cuarto, tienen el afecto entrañable y misericordia, y que habla, entendiendo el contexto, que son todas como bendiciones divinas, está aludiendo a el afecto entrañable de la bendición del amor de Dios. Es como Pablo en el capítulo 1, en el versículo 7 termina diciendo, no es 7,
Versículo 8. Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Es la misma palabra. Y de hecho, entrañable, literalmente, es de las entrañas. La Vale quizá y la Nancy van a cachar esto, pero viene de una palabra griega que es splagno. ¿Y qué es splagno? El vaso. El vaso. Y es una forma en la antigüedad se le decía splagno a las vísceras, en general, a todas las tripas por dentro, ya a todos los órganos. Entonces, un afecto entrañable. Perdón la ignorancia, ¿qué es el vaso? Es un órgano de... El vaso, esto. El vaso. Vale. El vaso es un órgano que lo debiste estudiar en anatomía. No, Felipe no se acuerda. Mata los glóbulos rojos, los mata y Sí. para que después se vuelvan a hacer nuevos. Gracias por eso. Pero lo que quería decir es que lo había visto en anatomía. Sí, está como ahí. Entonces, la Biblia dice que, o sea, la idea de afecto entrañable es un amor que es como visceral, como que viene de acá adentro, como de la entraña, como ese amor como que se siente en las tripas, por así decirlo, ¿ya? Y ese amor profundo, interno, que viene bien adentro, es el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Entonces Pablo está diciendo esto. Ustedes, filipenses, si es que tienen la ayuda de Cristo, si es que tienen el aliento de Cristo, si es que tienen la comunión en el Espíritu Santo y tienen el amor de Dios, y paréntesis, los tienen, porque ustedes son salvos, entonces, dice Pablo, completad mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una cosa. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Pablo le dice, mira, ya que ustedes tienen todas estas bendiciones de Dios, actúen en unidad, en amor. Tengan el mismo amor. La frase, completad mi gozo, quiere decir, háganme feliz. ¿Y qué podemos deducir de aquí? La quinta razón de gozo que Pablo nos da en esta carta. Que él era feliz cuando había unidad cristiana por medio del amor. Él era feliz cuando los hermanos se amaban entre sí. Valentina. Es que cuando estábamos, ¿sería el sexto o el quinto? El quinto. El primero está en el versículo 5, la comunión Que en el era Evangelio. comunión en el Evangelio. Segundo, Cristo anunciado. Tercero, la liberación de Pablo de la cárcel. La cuarta, gozarnos en la fe en Jesús. La quinta, la dedujimos delante de estar gozoso, motivo de gozo cuando estamos en dificultades o Sí, no. persecución. Lo que pasa es que yo dije que si bien es un motivo de gozo, no es un motivo de gozo que Pablo escribe en la carta. Eso lo dijo Jacobo o Santiago. Ah, ya. Lo mencioné, es un motivo de gozo, pero no es una razón que Pablo da en la carta. ¿Ya? Ya. Sí, Era un mandamiento, ¿no? También, pero que al final son como razones por las cuales tenemos que tener gozo. Y como cristianos, si viene un mandamiento, también una razón por la cual sentirnos gozosos. ¿Ok? Entonces Pablo dice, háganme feliz, completen mi gozo, gracias a Jane. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor. Yo les pido, si ustedes tienen todas estas bendiciones en Cristo y las tienen, háganme feliz y actúen en unidad, en amor. Él les pide a los filipenses que le ayudaran en su gozo, que lo hicieran pleno. Eso quiere decir completar mi gozo. Completen lo que siento, hagan pleno este gozo. Ámense todos de la misma forma. Más adelante, en el Filipenses 4.2, muestra Pablo que habían dificultades. Lo voy a leer yo porque estamos un poco contra el tiempo ya. Filipenses 4.2 dice, ruego a Bodia y Síntique que sean los mismos sentir en Jesús. Esto demuestra que la iglesia ya estaba viendo dificultades, disensiones, diferencias. Y Pablo aquí se enfoca, hermanos, amen a su prójimo, amen como a sí mismo, sean unidos. Ustedes tienen todas estas bendiciones, tienen en común lo más importante, el consuelo de Cristo, el aliento de Cristo, el Espíritu Santo, el amor de Dios. Entonces, si tienen todas estas cosas en común, amen como Cristo. Sean este amor entrañable que yo sentía por ustedes, siéntalo ustedes, no haya disensión. En Romanos 12.10 dice, amados unos a otros con amor fraternal. Es un mandamiento. Tal como él mismo, Pablo, había mencionado, como les decía recién en el 1.8, que él amaba como Cristo, ahora le estaba pidiendo que ellos amaran como Cristo. ¿Cuál era el propósito de la unidad entre los cristianos? ¿Lo vimos recién?
dar testimonio de que son hijos de Dios, discípulos. No que son discípulos. ¿Valentina? ¿No? No. Testimonio de que somos cristianos. Para que, o sea, cuando la gente al ver la unidad creyera. Claro. Muy bien. James, si tú quieres hablar, por favor, te voy a pedir que levantes la mano. Interrumpiste a la Valentina. No importa. Testimonio. Pero lo que pasa que lo que dice la Biblia es que el propósito de la unión es que la gente pueda ver a Cristo, puedan creer que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es como la idea. Mediante lo que ven en ellos. Sí, claro. Pero el propósito de ese testimonio, es que el testimonio es lo que lleva. El propósito de ese testimonio es que ellos puedan creer en el Hijo de Dios. Ahora, Juan 13:34-35 dice algo similar. Dice, améis unos a otros. Bueno, mi mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán que todos son mis discípulos. Esto sí lo que dijo Marcelo. Si tuvieran amor los unos con los otros. La unidad demuestra que Cristo es Dios. El amor demuestra que nosotros somos hijos de Dios. ¿Ok? Y para terminar, y respondo a la pregunta, una paráfrasis de William MacDonald, un comentarista que me gusta mucho en esto. Él dijo esto: por cuanto hay aliento en Cristo, por cuanto su amor tiene una persuasión tan inmensa, por cuanto el Espíritu Santo nos une a todos en una comunión maravillosa, y por cuanto hay un efecto tan entrañable, compasivo a los cristianos, deberíamos poder convivir en feliz armonía unos con otros. Y para nosotros, ¿cierto, chiquillos? Tenemos estas bendiciones. Tenemos la ayuda, el consuelo del Espíritu Santo y el amor de Dios. Entonces, si las tenemos, no necesitamos más para mantener la unidad. La unidad en amor. Busquemos amarnos tal como Cristo nos amó. Dejemos las discusiones de lado. Y cuando hagamos esto, gocémonos en que somos imitadores de nuestro Salvador y que el mundo va a reconocer que somos sus discípulos. Es triste ver que algunos piensan que simplemente con no odiar a su hermano están cumpliendo la ley de Cristo. Pero eso está mal. La Biblia nos dice que tu hermano no te caiga nomás. Como algunos dicen, no es que me caiga mal, es que no me cae nomás. Bueno, eso no es bíblico. Lo bíblico es que ames a tu hermano. No es ser pasivo en esto, es ser activo. Ama como Cristo. Aunque la persona te caiga mal, porque el amor de Cristo es incondicional. Porque el amor de Cristo es universal. Se sacrifica. El amor de Cristo es benigno. Busca el bien de la otra persona. Entonces, no seamos pasivos en esto. Amemos. No basta, no, si a mí no importa. No, ama. Esa es la acción. Valentina. No, que quedó la manita. Ah, te quedó la manita arriba. Bien. Y lo último, ya más cortito, unidos en humildad. Una consulta. Dime. ¿Ese amor hacia nuestro hermano en Cristo o a todos? Aquí específicamente está hablando de los cristianos. Aquí está hablando en este pasaje de que vamos a amar a los cristianos. Pero la Biblia nos dice que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Creo que lo había leído en este pasaje antes, que dice, amad a vuestros enemigos, y dice que incluso debemos orarlo, debemos bendecirlo. Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amar, bendecir, ser benignos, buscar el bien y orar por ellos, incluso a nuestros enemigos. Entonces, lamentablemente, y digo lamentablemente para nosotros como carnales, no tenemos excusa. Tenemos que amar a las personas a todos por igual. Bien, versículo 3 dice, nada, permiso, Nala. Permiso. Acá. No se ve. Ya, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. La palabra contienda la vimos antes en el capítulo 1, cuando hablaba de que algunos anunciaban a Cristo por contienda. Eso está en el versículo 16. 1:16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Eso es contienda. Dijimos en ese momento que ellos anunciaban con el propósito de ganarse un nombre para ellos.
como por sus propios propósitos. No lo expliqué antes, pero quiero explicar. La palabra contienda deriva de asalariado, que implica realizar algo con el objeto de ganar algo sin importar los medios. Es como una persona que trabaja y la implicancia es esta. No importa lo que yo haga, yo voy a ganar más plata, voy a cumplir mis metas en el trabajo, voy a escalar en esta escala laboral, por así decirlo, no importándome el resto. Esa es la idea de contienda. Incluso aunque esto lleve a la discusión o al menoscabo ajeno. ¿Ok? Y vanagloria, y aquí una pregunta que hizo la Vale el otro día, la palabra gloria es doxa, que quiere decir, viene de doxología. Y gloria quiere decir la grandeza de Dios, o grandeza de algo, ¿ya? Ahora, que no es vano, vacío o hueco. La vanagloria entonces es mi gloria que es vacía. Es una opinión demasiado elevada de mí mismo. Vanagloria es hacerlo por mi gloria, y mi gloria no pasa nada, porque la gloria es de Dios. Dios es el grande. Yo no merezco gloria. Toda la gloria debe ser para Dios. Entonces, cuando Pablo dice, acá en el tercer punto, unidos en humildad, no actúes por contienda por vanagloria. Te dice, no actúes buscando tus metas y tus logros personales. No actúes buscando tu gloria y tu exaltación personal. Busquemos entonces lo contrario. Pablo exhorta a no actuar o pensar en busca de metas y glorias personales como el bodhisíntique, ¿cierto? O como los maestros que vimos recién. De hecho, en Mateo capítulo 6 dice que si oramos, si damos limosna o si ayunamos, no lo hagamos para nuestra gloria. No es nuestro propósito, ¿cierto? El cristiano debe recordar que cualquier cosa que se haga para la gloria propia le roba la gloria a Dios. El ejemplo que tenemos, lo pueden leer después, que el Señor Jesucristo reclamaba que los fariseos buscaban un nombre para ellos mismos. Lo hacían por contienda. Buscaba que la gente le llamara maestros. ¿Ya? Todo lo contrario, antes bien, en vez de vanagloria y en vez de contienda, mi propio provecho, debo hacer las cosas con humildad. Humildad quiere decir aquello que es bajo y que no se levanta de la tierra. ¿Ya? Ahí lo pueden buscar después. No puedo entrar más en detalle con esto por el tiempo. Pablo decía que cada uno tenga el concepto que corresponde de sí, no más alto. La idea de Pablo dice esto, mira, en vez de actuar con vanagloria, en vez de actuar con tu propósito, buscar el beneficio para ti, estima a los demás como superiores a ti mismo. Sé humilde, ponte abajo. Recuerda, no te hagas sobre la persona. No los menosprecies. Trata a los demás como si fueran superiores. Aquí no está hablando de ser con autoestima baja. Está hablando de tratar a los demás como si fueran superiores. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. La solución a la arrogancia y vanagloria es mirar, preocuparse por el bienestar de los demás. No se trata de un desinterés personal, sino en preferir los intereses de los demás. Y el mensaje para nosotros: ¿cómo cambiaría nuestra forma de actuar si entendiéramos que el cristianismo tiene como objetivo a los demás? Dejaríamos de quejarnos de que no nos gusta la forma de los cultos, que no me gusta la alabanza, que no me gusta la comida, que no me gustan estos juegos, que son muy fome, no me gusta esto que hacemos como iglesia. Dejaría de haber quejas, dejaría de haber discusiones. Recordemos siempre el propósito de la unidad, que es demostrar que somos discípulos de Cristo. Muchas veces no hacemos cosas porque a nosotros no nos gustan, pero el principio cristiano es: no mira por lo tuyo, mira por el bien de los demás. Nosotros teníamos un ejemplo muy bueno que nosotros hemos hecho paseos a la nieve. Y hay gente que a veces no le gusta estos paseos a la nieve. Yo conversaba con algunos y les decía, mira, no se trata de que a ti te guste o no te guste. Se trata del bien de los demás. Se invitan visitas, se predica el evangelio, se comparte con los hermanos. Así que aunque no te guste, y yo soy honesto, a mí no me gusta la nieve. No lo paso mal, pero no me mata. No me cae. ¿Cierto? La nieve no me cae. Pero voy igual. ¿Por qué? Porque busco el bien de los demás. No me preocupo de mí mismo. Y ese es el propósito. No te preocupes de ti mismo. ¿Ya? Y después, lo vemos el viernes, vamos a terminar con el mayor ejemplo de humildad, que es el Señor Jesucristo. Y aquí nuestro esquema de acá. Lo vamos a colocar. Me pasé.
Ser ciudadanos del cielo, entonces, tiene como propósito mantener la unidad. ¿Ya? Espero que le haya claro lo que es mantener la unidad. Y la unidad se ve en 3 aspectos: en la lucha, en amor y en humildad. Unidos en la lucha, al presentar el Evangelio y sin miedo a la oposición. Unidos en amor, recordando que tenemos todo la ayuda de Cristo, el aliento de Cristo, la comunión en el Espíritu y el amor de Dios. Y unidos en humildad, no buscando mis metas, no buscando mi gloria, estimando superiores a los demás y mirando el bien de los demás. ¿Ok? Bien, a pesar de todas las interrupciones por el internet, alcanzamos a terminar. ¿Alguna duda? Consulta. Yo, Dime, Carla. sobre los 5 gozos que hasta ahora llevamos, me perdí como en el tercero y el cuarto y quinto. ¿Cuál es el primero? Ya, mira, el primero, versículo 5, el gozo es por vuestra comunión en el Evangelio, ¿cierto? Se gozaba Pablo de que los cristianos participaban junto con él en el Evangelio. Participaban predicando, ofrendando, ¿cierto? Y llevando misioneros. Versículo 18, Pablo se gozaba de que Cristo era anunciado. Ese es el segundo. El tercero continúa diciendo: y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La tercera causa de gozo de Pablo era que iba a ser liberado. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo se gozaba porque iba a ser liberado? ¿Y cómo yo lo aplico en mi vida? Porque recuerda que al final, y por eso dije, al final vamos a explicar este gozo, en el versículo 25, él decía que confiando en su libertad, sabe que se iba a quedar, iba a permanecer con todos ellos para el provecho y gozo de la fe. Entonces, ¿cuál es la razón, el tercer motivo de gozo que debemos tener? Provecho y gozo en la fe. Que yo puedo ser de ayuda a que más personas crezcan en su relación con Dios. Esa es la tercera razón de gozo. Debo sentir gozo al saber que puedo ser de bendición a más personas para que crezcan en su relación con el Señor. Eso es para provecho y gozo de la fe. El cuarto motivo es el gozo de la fe. La cuarta razón de tener gozo, creo que se corta. La cuarta razón de tener gozo es mi relación con Dios. La cuarta razón de gozo es mi relación con Dios. Y la quinta que tenemos ahora es la unidad en el amor. Que hay unión entre los cristianos. ¿Sí? Ya, gracias. De nada. Unidad en el amor. Unidad en el amor. Bien. Terminamos poquito hoy día. Se aburrieron de los cortes. Bien, ahora la grabación.